Y podría añadir la confianza con que las personas distraídas muchas veces cuando están despiertas piensan que ven demonios negros en lugares donde no hay ningún objeto negro a la vista sin ellos. Robert Boyle. La ley de Boyle-Marriott. La ley de Boyle-Marriott establece que la presión ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Dicho en otras palabras, a temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Matemáticamente, esta ley se expresa así: volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. Otra forma de expresar esta ley es presión por volumen igual a constante. Haremos un pequeño ejemplo para comprender mejor la lógica de esta ley. El volumen del primer recipiente es de 60 litros, el del segundo es de 30 litros. La presión en el primero es de 0.5 atmósferas y en el segundo es de 1 atmósfera. En este ejemplo, en el primer recipiente tenemos 60 litros y su presión es de 0.5 atmósferas. En el segundo recipiente se ha disminuido el volumen del primero y se puede observar que la presión ha aumentado de manera inversamente proporcional. ¿Por qué sucede esto? Es muy sencillo. Al aumentar en volumen en el que se tiene contenido el gas, las partículas de este tienen más espacio para moverse, por lo que chocan menos con las paredes del recipiente y eso genera menor presión. Y al disminuir el volumen, las partículas del gas tienen menos espacio de movimiento, por lo que chocan más seguido con las paredes, provocando un aumento de la presión. Ahora, si nosotros reemplazamos los valores en la fórmula presión por volumen igual a constante, obtendremos que en el recipiente 1, 0.5 por 60 es igual a 30, y en el recipiente 2, 1 por 30 es igual a 30. Como podemos ver, ambos valores son constantes. Ejemplos en la vida cotidiana. Aunque nosotros no nos demos cuenta, hay muchas situaciones a diario en nuestro alrededor que son ejemplos claros de la ley Boyle-Marriott. Uno de los más comunes puede ser una botella de soda. Al estar sellada, la botella está dura. Esto es porque la presión dentro del recipiente es muy alta y el volumen es muy reducido para el gas. Esto genera que las paredes de la botella se pongan más tensas. Otro claro ejemplo puede ser una jeringa. Al aumentar la presión ejercida en el émbolo, el volumen disminuye dentro de la jeringa y al retirar esta presión, el volumen vuelve a su estado original. Los experimentos de Boyle. Boyle nació en Limor, Munster, Irlanda, en 1627, el menor de 14 hijos del conde Cork, pero de la segunda esposa del conde, de una posición económica muy buena, lo que le permitió acceder a los conocimientos científicos de esa época. En colaboración de Robert Hooke, concluyó que en los gases el volumen, la presión y la temperatura estaban vinculados muy estrictamente. Mostró particular interés en las propiedades físicas de la atmósfera. Con la colaboración de su ayudante, un joven con conocimientos técnicos y capacidad suficiente para convertir las ideas de Boyle en modelos prácticos, perfeccionó la bomba de aire de von Guericke, que extraía aire de un cilindro. Algunos historiadores británicos se han referido a Boyle como el padre de la química, pero otros piensan que eso es llevar el orgullo nacional demasiado lejos. ¿Por qué se dice entonces que él es el padre de la química? Algunos los explican diciéndonos que éste no creó la química moderna. Lo que hizo fue liberar a la química de la parte del peso muerto que arrastraba del pasado y aclarar el camino para lo que llegaría después, sentando el principio de que los hechos químicos deben ser establecidos mediante experimentos, no por simples especulaciones del salón. Los experimentos de Boyle, que llevó a cabo con la ayuda de ayudantes a sueldo, fueron muchos y variados, usando la bomba de aire. Fue el primero en demostrar la aseveración de Galileo de que en el vacío una pluma y un trozo de plomo caen a la misma velocidad. Gracias a la bomba de aire fue el principio de que el volumen ocupado por un gas es inversamente proporcional a la presión con la que este gas se comprime. Habiendo establecido que el aire era comprimible, Boyle se convenció de que éste estaba compuesto de pequeñas partículas separadas por espacios vacíos. Estas ideas se publicaron en un libro con un título muy largo que suele llamarse La elasticidad del aire. Otro libro importante de Boyle es El químico escéptico. Presión, volumen y temperatura. Justo antes de que Boyle publicase El químico escéptico, había anunciado la conclusión de algunos trabajos que había realizado con su ayudante Hooke.
Hook había Created using Powtoon.